y vamos a compartir pantalla. Vamos. Compartir. Ya, ¿alcanzan a ver eso, chiquillas? La pantalla que está en PDF. Sí, ya, bien. Ya, lo que vamos a pasar esta semana, esta clase, va a ser las primeras tramas, porque nosotros quedamos hasta una línea de cierre, y era donde lo vimos en un video. Entonces vamos a ver ahora en estos momentos las primeras tramas, el susúe, que es como yo enrollo la lanita en los deditos, el cambio de lana, la unión de lana, o sea, aquí yo no hago nudos, el cambio de lana, las tramas, el dibujo 1 y 2 y el diseño. Bien. La fotografía aquí son, a ver, me fue muy rápido. Ya. Aquí en la fotografía nosotros vemos que quedamos hasta la línea de cierre. Yo quise devolver un poquito el telar para mostrar que queda así de esa manera, y después en la segunda fotografía lo voy enrollando, se va enrollando y lo dejo a una altura del palito, el palito que enrolla. Si se fijan, en el palito que enrolla queda solamente una línea. Pongo los seguros en los lados del sustelar y si ustedes se fijan va como un seguro para poder trabar aquel telar para que este no se corra. Va un seguro al frente del telar y un seguro a la parte de atrás del telar. Nosotros nuestras primeras tramas las voy a tirar con color café. Aquí voy a hacer unos cambios de colores para que ustedes puedan ver cómo se hace un cambio de color, pero también cómo se superpone una trama sobre otra trama. Aquí yo, por ejemplo, dije, ya voy a hacer 8 tramas, 8 hebras tiradas como de lado a lado, y en la primera fotografía estoy midiendo la lana. Yo mido, para no cortar de más, mido que si son 8 hebritas hacia arriba, 8 tramas, voy a medir 9, o sea, 8 y media, para dejar un poquito pasado. Entonces empiezo 1, 2, 3, 4, con mis lanitas, ¿cierto? 6, 7, 8, midiendo lo que corresponde al final del telar, para no tener cortes de más. También puedo tener un montón de lanitas y pasarlas, pero la idea es que yo pueda tener como lo justo con las tramas que voy a pasar. Ahí se ve que estoy contando, ¿cierto? Uno encima del otro, corto, ahí se ve el corte, ¿cierto? De la lana, que es la lana café. Yo quise seguir con el mismo color de lana que tenía mi línea de inicio o de cierre. Si yo hago, por ejemplo, el color café, mi línea de cierre, lo ideal es que yo con las primeras hebras de trama sea con el mismo color café. Si yo hubiese empezado con verde o con rojo, la idea es que la línea de cierre sea el mismo color de las tramas que vienen al inicio de mi tejido. En la primera fotografía se ve cómo voy a hacer un susúbe, que es cómo hacer como una mariposa o un amarre de la lanita. Eso va a ir en unos videos que yo les voy a enviar los links, así que no se preocupen por eso, tanto de las tejedurías como de las pasadas de lana, hay muchas que van en video. Entonces aquí se ve cómo la lanita da vuelta y va girando hacia abajo, va paso a paso, y en el PDF va tal cual como ustedes lo ven aquí, este es el mismo PDF, va dando la vuelta y va viendo un cruce. ¿Cuál es la lana que yo voy a tirar después, donde voy a sacar mi hebrita? Es la lana que queda, la hebrita que queda colgando del dedo. Esa es la que yo voy tirando y va saliendo solita, ¿ya? Esto se usa mucho cuando, por ejemplo, en mantas se trabajan con uno o más colores, se hacen puros susúes, pura hebrita estas cortas, que significa como una mariposa,
para poder ir tirando. Y por eso a veces ustedes cuando ven los telares tirados, el telar mapuche, lo ven tirado, ven que tienen varios moñitos de lanitas de color o varios moñitos, y se refiere a esto, como estas mariposas dentro de este trabajo. Entonces aquí tenemos la lanita que vamos enrollando en la mano, que es las primeras hebritas que vamos a pasar. Ahí vemos la mariposa o el moñito, ¿cierto?, de lana, y se ve que va tirando, el que empiezo a tirar es el hilo que va en el interior, el primer hilo que queda. Paso miñereo, ¿ya? Introduzco miñereo entre lo que es los orificios y en la rayita del peine, abro, ¿cierto?, para pasar mi primera hebra. Ahí en la siguiente fotografía está el ñereo, ¿cierto? Continúa el ñereo en la segunda, y en la tercera fotografía es cuando recién voy a pasar mi primera urdiembre. La primera urdiembre va a quedar con una colita. Esa colita yo la voy a meter en el interior de mi tejido. Ahí se ve que se pasa la primera urdiembre, ¿ya? La fotografía del lado de acá, ¿ya? Después viene cómo va pasando. Ahí yo no estoy usando naveta. Yo puedo trabajar mi telar sin naveta. Ahora, si ustedes tienen problemas de naveta, pueden pescar un cartón grueso, y marcan, hacen una naveta y después la recortan y ahí comienzan a trabajar con ella. Paso mi primera urdiembre, la estoy pasando la puntita. Ahí va la fotografía, ¿cierto?, del paso a la primera urdiembre, y que queda mi colita, una colita de lana, que es la primera que pasé. Esa es la parte de atrás de la lana, ¿cierto? Yo pasé y el moñito está al otro lado y me queda mi colita. Cambio el peine. El peine, aquí yo estoy trabajando o el peine en la última parte de abajo y en la última parte de arriba, de cuando yo acomodo el peine. ¿Para qué es esto? Para que tanto los hilos suban o bajen. Los hilos hacen un proceso de cambio de las urdiembres. Las que están abajo pasan arriba y las que están arriba pasan abajo. Por lo tanto, aquí en este cambio de urdiembre es donde yo, entre medio de las urdiembres que me hace el giro, cuando ustedes suban el peine, perdón, cuando suban el peine ustedes van a ver que se genera un orificio, un pasar para las lanas. Entonces, si se fijan en la fotografía, la primera fotografía, el peine está arriba, en la segunda fotografía va el peine bajando, y en la tercera fotografía el peine ya está abajo. Por lo tanto, eso es lo que se produce, ¿cierto? Este espacio, que donde se genera este espacio, yo voy a pasar el ñereo, y con el ñereo me voy a ayudar a abrir estas urdiembres para pasar mi naveta. Ahí se ven que las urdiembres están arriba, cuando están las líneas, ¿cierto? Está el peine abajo completamente, ¿ya? Si ustedes se fijan, todas las urdiembres que estaban en la rayita quedaron arriba. Ahí se puede apreciar el peine, el peine que está abierto con el ñereo. No sé si pueden apreciar la fotografía 2, ¿lo alcanzan a ver? ¿Sí? Sí, ya. Entonces, con el ñereo me permite abrir un poco más mis urdiembres. Lo que sí tengo que tener la precaución de que si tienen que estar arriba todas esas urdiembres, fijarme que todas las urdiembres estén arriba, ¿ya? Para iniciar todo lo que es mi trama. ¿Cuál es el único problema que ustedes pueden llegar a tener? Por ejemplo, si se les quedó una urdiembre abajo, nosotros eso podemos arreglarlo si está bastante cerca de una orilla,
porque después reparar, también les voy a enseñar cómo se repara ese tipo de cosas cuando se me quedó una urdiembre atrás, pero cuando ya esté terminado el tejido yo les voy a enseñar. En primera etapa, si es muy cerquita de la orilla, yo lo puedo dejar así nomás, si se me quedó atrás una urdiembre, lo dejo así y después lo reparo. Simplemente no me devuelvo 10 o 15 corridas que yo avancé, sino que espero y saco la urdiembre, ¿cierto? Y después la vuelvo a pasar. Pero eso se lo voy a enseñar al final del tejido. Entonces aquí ya estamos preparando, estamos pasando nuestra primera urdiembre, abriendo con el ñereo estas urdiembres. Ahí se ve más de cerca, ¿cierto? Cómo pasa el ñereo, y yo puedo abrir con mi mano, ir ayudando para pasar, ya tanto sea la naveta o ya sea un susúe, para ir pasando mi lanita entre medio. En la orilla, lo que me debo fijar es que no me quede ahí, yo les mostré en la primera fotografía, se ve como una colita de más, como que se ve un bozal. Hay que tratar de que no dejar esos bozal. Ahí en la segunda fotografía lo mostré como ya debiera estar bien. Eso quiere decir que si mi orilla deben ser todas iguales, idénticas. O sea, si yo tengo 50 centímetros, empiezo con mi tejido que tiene 50 centímetros de ancho, yo debo continuar con 50 centímetros hasta el final, porque si no, yo comienzo con 50 centímetros, después 40 centímetros, después 50 centímetros, me va a quedar una cosa que no era lo que yo esperaba tener. Entonces, el tema de las medidas en un inicio vamos a ser bastante rigurosa para su trabajo. Después, ustedes mismas van a ir viendo cómo su tejido va a ir quedando, por así decirlo, cuadradito, en el sentido de que lo que ustedes iniciaron, al final tiene que terminar lo mismo. Aquí vemos apretando, ¿cierto? Pasamos nuestra primera urdiembre y apretamos con el ñereo, esa es la forma de apretar. Yo no aprieto, el ñereo yo lo aprieto parejo, aprieto con las dos manos juntas, ¿cierto? Y tiro hacia abajo. Hago un movimiento con ese ñereo, ¿ya? Vamos a dejar de compartir un poquito. Yo hago este proceso, ¿ya? Con mi ñereo. Yo lo tomo y lo hago de esta manera. Un segundito de esto. Ya. Este es el proceso que yo tengo que hacer con mi ñereo, empujar. Yo no puedo hacer esto. ¿Alcanzan a ver este movimiento? Ya. Si yo hago este movimiento, ya, lo probable es que en el centro me quede un cerrito, ya que mi tejido vaya quedando así. Entonces voy a apretar este lado, aprieto este lado, y en el centro me va a ir quedando como ese cerro. Entonces, debo ser cuidadosa. A veces nosotros tenemos más fuerza en una mano y a veces tendemos a hacer así. Y después cuando vemos nuestro tejido, decimos, ¡ay, pero mi tejido está quedando como diagonal! No sé qué le pasa. Porque nosotros en vez de hacer esto recto, con la misma fuerza, ¿ya? Al apretar, nosotros hacemos esto, ¿ya? Entonces, eso es lo que debemos cuidar, el recto, derecho. Vamos a compartir pantalla. Ya. Entonces, nuestro ñereo debe ser parejito. Aquí estamos con la colita que me quedó atrás, la tomé y la introduje por la misma, en la segunda línea que estoy trabajando. La introduzco y saco la punta por una orilla y la corto. Esa colita, en el video que yo les voy a subir, va a quedar más claro por qué queda esa colita. Esa colita es la primera parte de nuestra hebrita. Cuando nosotros pasamos la hebra, me quedó una colita que no puedo empezar después de la primera hebra, sino que tengo que siempre sobrepasar hacia afuera del tejido mi trama. Por lo tanto, esa colita yo después la devuelvo y la corto.
En este caso la corté, ¿cierto? Puedo dejarla a veces colgando. A veces, ustedes no sé si se han fijado que algunos tejidos están llenos de hilos colgando y esos después se cortan al final. Aquí no amarramos nada. Aquí ponemos sobre una hebra sobre otra hebra. Ahí estoy tirando la colita, ¿cierto? Y la cortamos. Empezamos a pasar la otra trama. En el caso de que a alguna le cueste, ¿cierto?, seguir la secuencia de cómo tienen que quedar los cuadraditos del telar, se pueden ayudar con una peineta. Esa peineta puede ser de madera, puede ser plástica, puede ser, pero tiene que ser con dientes amplios, de acuerdo a los cuadraditos que nosotros estamos trabajando. ¿Qué pasa si la peineta, por ejemplo, es plástica, pero es más angostita de los cuadraditos que nosotros estamos trabajando? Es muy probable que nos quede descuadrado, o sea, vamos a tener, nos olvidamos de poner la peineta para empujar la lana, y resulta que cuadraditos nos quedaron más grandes y otros más chiquititos. Ahí está, se pueden ayudar de una peineta, como les mencionaba. Las hebras, para correrla, si se puede apreciar en la fotografía, en la tercera fotografía, se toma una de arriba y otra de abajo, y yo puedo movilizar esa hebra. La tomo con ambas manos, ¿cierto? Y la movilizo para el lado que yo quiera, ¿ya? Si se me juntó mucho en el medio mis urdiembres, yo puedo movilizar esas hebritas así. Siempre cuando yo tenga poco tejido, ¿ya? Las puedo ir tomando de a poco, las puedo también correr con un lapicito, con una aguja de lana, una aguja de madera. Y aquí se aprecia más cómo se movilizó, ¿cierto? Se puede movilizar las urdiembres. En la fotografía que viene, ahí ya está tejido 8 tramas de color café. ¿Cómo debo seguir mi secuencia del trabajo? A través, ¿cierto?, de un texto que nosotros vamos a ir viendo cómo anotar. Aquí continúo, ¿cierto?, con mi hebra. En la fotografía, en la primera fotografía, se ve donde se me va a terminar la lana, donde ya hice donde hice mis 8 tramas en las urdiembres. Queda una trama, hago el inicio y solamente llego hasta el inicio porque de ahí le voy a colocar un color verde. Entonces saco con un pedacito hacia afuera y ahora vamos a ver cómo se monta. Esa trama que está pasada es solamente en la orillita. Si ustedes se fijan por dónde salió, es solamente en la orilla, no continúa más allá. Generalmente los cruces se hacen en las orillas. ¿Cómo voy marcando? Y esto es lo que debo tener en consideración, cómo voy trabajando, haciendo mi trabajo. Por ejemplo, yo dejé 20 centímetros, que es la chasquita. Después viene la línea de cierre, que es lo que ustedes iban a hacer. ¿Se recuerdan? ¿Sí? Ya, iban a hacer su línea de cierre. Pero yo tengo que ir anotando esto en alguna hojita, como va siendo, cómo va quedando como diseño. Entonces, aquí yo voy en un cuadernito. ¿Se acuerda que al inicio yo les dije que tenían que tener un cuadernito y un lápiz para ir anotando? ¿Sí? Ya. Eso, ese es lo que yo debo seguir, esta línea de anotación. Entonces, lo primero que dejé son 20 centímetros de chasquilla. Ahí puse línea de cierre, que es mi línea de cierre que yo hice, y después hice 8 hebras, 8 tramas café, color café. ¿Ya? Pasé 8. Y esas 8 tramas de color café equivalen a 4 centímetros. Tomé la wincha y las medí. Entonces ahí queda bien anotado. Vamos a ir completando paso a paso todo esto. Recuerden que todo este PDF ustedes igual lo van a tener, ¿ya? Entonces anoté las 8 tramas café, que fue las que acabamos de hacer, y esas correspondían a 4 centímetros. Ahora voy a comenzar yo con un color verde, pero este color verde lo voy a pasar por mi naveta. Por lo tanto, ¿cómo parto mi naveta? Sostengo sobre la naveta en la primera parte de la lana, ¿ya? La sostengo y cruzo por arriba, hago como un cruce en el centro
voy abajo, me devuelvo y cruzo. Yo hago como un cruce porque primero lleno una orilla, después la otra orilla y después el centro. Ahí en la fotografía se ve cuando hice el cruce, ¿cierto? En la tercera fotografía se ve el cruce recién iniciado y cómo empiezo a enrollar mi lanita. Ahí va nuevamente cómo continúa el cruce, vuelve, ¿cierto? Eso también está en el video. Se completa un lado de la naveta, ¿ya? De ahí nos vamos al otro lado de la naveta a completarlo, ¿ya? Ahí se ve la naveta completada, el costado contrario, que ya llenamos, y después nos vamos al centro de la naveta. Lo último que llenamos es el centro de la naveta con la lanita. No le coloco tanta lana, es lo suficiente como para tejer, no tengan miedo de tener poca lana dentro de una naveta, porque nosotros después vamos uniendo esas lanas, pero no en base a nudos, no se van a notar dentro de un tejido. ¿Cuál es el riesgo de yo completar toda la lana en una naveta? Es que no me va a costar mucho pasar entre las urdiembres, ¿cierto? Mi trama. Y lo que va a hacer que cuando yo habla con el ñereo, si está muy gorda esta naveta, me va a arrastrar la lana, por lo tanto, si es sobre todo lanas naturales, como en el caso de la lana de ovejas, los algodones, ¿cierto? Me va a ir despelucando estas lanas y me va a quedar así como lanas maltratadas. Por lo tanto, tiene que ser un poco de lana, no es tanto, y yo después voy completando poco a poco lo que vaya trabajando. Aquí estamos pasando ya con las tramas de color verde, abrí con mi ñereo, pasé, si se fijan en la primera fotografía, no está desde la orilla, nos sale para afuera la lana verde, parte más o menos desde el color verde, y si ustedes se fijan que hay una hebrita afuera, ¿alcanzan a ver la hebrita? En la primera fotografía que hay una hebrita como suelta, ya, esa es la hebrita que venía desde el tejido café. Yo tomé, llegué hasta ahí, la saqué hacia afuera, después coloqué mi trama verde y hay un cruce. En esa línea hay un cruce superpuesto entre el café y el verde. Vamos a dejar de compartiendo pantalla. Ya, a ver. Ya. Aquí eso va superpuesto, ¿cierto? Quiero dejar un poquitito. Compartir. Ya. Ahí vamos pasando, ¿cierto? La lanita y vamos con la naveta, ¿cierto? Ingresando al otro lado. Lo que debo cuidar, fíjense, en la orilla. Siempre que mi orilla sigue una línea. Yo puedo tener un tremendo abanico en el peine, ¿ya? Pero es la tejedora la que manda el ancho del tejido. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando nosotros trabajemos lo que es la pieza siguiente, ustedes van a ver que vamos a tener en el peine como un abanico y abajo vamos a estar tejiendo una cosita muy chiquitita. Entonces, este es el encharpe, va a salir más angosto de lo que sale el peine. Yo le di todo lo que era el peine, pero no va a ser del ancho del peine. Yo me recogí un poquito más y para que quede más juntito, por lo menos son 5 a 7 centímetros menos de lo que el peine va a ser el tejido. El peine es más ancho que de mi tejido mismo. Por lo tanto, yo tengo que ir fijándome en lo que yo voy tejiendo y no en el peine, en cuanto al ancho del tejido mismo. El peine es para que yo suba o baje y pase, ¿cierto?, mi traba. Ahí está pasando la lana verde. Aprieto. Fíjense que van las dos manos, ahí tratamos de poner con la cámara, ¿cierto? Bien, presionando
con la misma fuerza, no con fuerzas distintas, una mano con la otra, para que no quede la diferencia dentro de lo que es el tejido. Este tejido yo les puse, si se fijan desde arriba, se ven 4 líneas café a lo largo, ¿ya? Quise mostrarles esto porque cuando nosotros tejemos, a veces tendemos a dejar color en un lado, nos gusta mucho el color y dejamos los colores bonitos fuera, ¿ya? Y en los centros, ¿cierto? Dejamos lo que vamos a trabajar. Ahora, ¿cuál es lo que ustedes visualmente pueden tener una diferencia en su tejido? Que si ustedes tejen con un color distinto a la orilla, les va a quedar se les va a notar. En el caso de Ingrid, por ejemplo, le dijimos que tirara un telar que va orillas blancas, ¿cierto? Y va a tejer con blanco. Y eso va a generar de que ella no va a tener este cambio de color entre tramas y urdiembre, ¿ya? Acá yo les mostré, los hice con un color beige, ¿cierto? Con color, para que ustedes vean cómo se ven las orillas de los cambios. Ahí van las lanas café que se ve, y se ve el verde cómo se está trabajando. En la primera fotografía vemos cómo vamos marcando, ¿cierto?, el trabajo a medida que va avanzando. Nuestra segunda línea, que es el verde, dice 1,5, ¿cierto? 4 tramas verde. Yo indiqué el color que llevo ahí, porque si yo hago un trabajo de 20 tipos de colores, yo debo ir indicando. Esto hoy día va a ser un proceso escrito, pero después ustedes van haciéndolo como mental de cuánto llevan. Este trabajo que estamos haciendo es con una tejeduría espejo, por lo tanto, de la mitad hacia atrás, después tenemos que retroceder e ir viendo el trabajo. Aquí se puede apreciar lo que yo les decía, ¿cierto? El cambio de color. Si se fijan, cuando estábamos con las con las tramas café, en urdiembre café de orilla, no había problema, se contrastaban súper bien. Pero cuando está el verde, ¿cierto? Hay un cambio de tonalidad. Aquí vamos a comenzar ya con nuestro dibujo, el primer dibujo que nosotros vamos a llevar. Este dibujo le vamos a llamar 4×4, porque levantamos 4 veces, ¿ya? 4 veces nuestro trabajo, 4 veces, pero son 8 pasadas, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? Estas hebritas que están marcadas en la orilla, la primera que estamos viendo, se ve cuando se levanta 1, 2, 3, 4, si ustedes ven que están las 2 café y 2 beige. Al envolverla, yo tengo que tirarla para arriba para que mi hebra que yo estoy metiendo no quede la primera en el aire. Si yo esta la hubiera bajado, ¿ya? Porque aquí vamos a levantar de 4 en 4. Si en el caso de que ustedes, por ejemplo, ustedes hacen su trabajo, pueden también levantar de 3 en 3, de 2 en 2, ¿por qué? O de 8 en 8. ¿Por qué es importante este punto? Porque este punto sirve para una variedad de puntos que ustedes pueden desarrollar después, buscar por internet, que es el abanico, ¿cierto? Otros que el remolino también que van, ¿cierto? Esta secuencia de levantar y bajar hebras para que ustedes aprendan a subir y bajar las hebras y puedan hacer los otros diseños que puedan encontrar a través de técnicas de tejeduría. Lo que se deben fijar es la orilla, que la primera hebra nunca quede en el aire. O sea, yo subo o bajo y hago como la secuencia, como que voy a pasar mi hebra para saber si quedó o no quedó en el aire. En este caso, subimos, ¿cierto? Y al pasar nuestra trama, queda metida dentro del tejido. Si yo lo hubiese hecho hacia abajo y pasamos la trama, la hebra hubiera quedado en el aire. Miden ahí su tejido de cómo van avanzando. En este caso era 50, ¿cierto? Y debo continuar, se supone que ir midiendo cada cierto espacio. Ahí vamos con nuestro dibujo. El dibujo también está puesto en el video, chiquillas, así que ahí va como bien especificado. Entonces dijimos que era 4×4, esto quiere decir, levanto 4, bajo 4, la separo con el ñereo, levanto 4, bajo 4, levanto 4, bajo 4, levanto 4, bajo 4. ¿Dónde va a estar el peine cuando yo hago este trabajo? En el centro,
para hacer los dibujos, el peine tiene que estar en el centro, no arriba ni abajo, sino en el centro para yo comenzar nuestro dibujo. Así lo anoté. Partimos entonces con las 8 tramas café, que le hizo como unos gatitos, después hicimos 4 tramas verdes, con un gatito, y después puse dibujo, 4×4. En el caso que, por ejemplo, su trabajo no fuera múltiplo de 4, y quedaran, ustedes empiezan con 4 arriba, 4 abajo, 4 arriba, 4 abajo, 4 arriba y abajo, al final ustedes tienen 6, lo que tienen que hacer es iniciarlo nuevamente y dejan 5 en la orilla, 5 en la otra orilla y del resto lo hacen 4 arriba, 4 abajo, 4 arriba, 4 abajo, 4 arriba, 4 abajo, ¿ya? Esas 4 arriba y 4 abajo son, en el fondo vamos a estar tomando un orificio, una rayita, un orificio, una rayita. Esas 4 hebritas las levanto. Tomo un orificio, una rayita, un orificio, una rayita, y esas las bajo con el ñereo. El ñereo me hace, ¿cierto?, este cambio, y las hebras se mantienen todas con el peine en el centro. Están todas igual, como cuando nosotros hicimos la línea de cierre. Ahí en la fotografía se ve cómo vamos levantando, ¿cierto? 4 arriba, 4 abajo, 4 arriba, y es el ñereo el que me hace ese cambio, ¿ya? Abro mi ñereo, ahí estoy pasando, ¿cierto? 4 arriba, ahí les muestro cómo en el caso, por ejemplo, si no fuera múltiplo de 4, ahí dejé en la primera, hay 5, ¿se fijan? Hay 5, y lo que me tengo que preocupar de que la primera hebra no me quede suelta. Por lo tanto, si la primera hebra me queda suelta en el aire, flotando, y la otra me quedaron atrapadas, es que esas urdiembres iban arriba, ¿ya? Si en el caso de que la urdiembre me queda flotando y estaban abajo, yo dejo abajo, ¿ya? Ese detallito de la urdiembre que no quede flotando es lo importante. Y ahí se muestra, ¿cierto?, que van las 4 hebritas, se fija que son todas las 4 hebritas que van juntitas. 1, 2, 3, 4, arriba. Las 4 siguientes, 1, 2, 3, son 4, la fotografía no alcanza a mostrar, pero son 4 abajo. Después 1, 2, 3, 4, arriba. Y las otras 4 siguientes, abajo. Y así vamos a abrir nuestro telar. No era de 1 a 1, ¿ya? Ahí abro con el ñereo. Se puede apreciar cómo voy abriendo, y ahí paso mi lanita. En la fotografía 2, ¿se fijan que quedan como 4 juntas, pasan? ¿Lo alcanzan a ver? Sí, ya. Esa es la hebra que yo les quería mostrar, ya que la puse para que ustedes vieran, cuando nosotros pasamos y pasamos mal, o sea, levantamos mal, queda una hebra flotando. En este caso, por ejemplo, la puse ahí para que ustedes pudieran apreciar, la puse hacia abajo, ¿ya? Y al pasar mi lana, esa hebra queda flotando. Por lo tanto, esas hebras tenían que haber ido para arriba. Y yo les puse lo que estaba bien y lo que estaba mal. O sea, bien las que están de arriba, y para mostrar cuál es la hebra que queda como suelta, ¿ya? Que a ustedes también les puede pasar en algún minuto, ¿ya? Entonces ahí mostramos como lo que no debía suceder, que es la tercera fotografía, que no debe quedar suelta esa hebra. La Ingrid está agarrando la cabeza. No te preocupes, no se preocupe. Si es de a poquito, vamos a ir paso a paso. Y ahí estamos pasando, ¿cierto? Estamos abriendo con el ñereo y estamos pasando la naveta. Así es como se debe ver el telar cuando nosotros hacemos este primer punto, este primer dibujo, ya dentro de nuestro trabajo. Van quedando 4 hebras arriba, 4 hebras abajo, 4 hebras arriba, 4 hebras abajo. Debo pasar siempre, la lana no la debo tirar, no debo pasar mi trama y pegarle un tirón. Si yo pego un tirón, lo más probable es que me quede el tejido tirado por un lado y al otro lado me pueda quedar suelto. Las lanas siempre descansan en forma normal, yo no tiro. Lo único que sí tengo tirantes son las urdiembres, ¿ya? Que las que van tiradas son esos hilos que tiramos, que pasan por el peine, esos deben ser siempre tirantitos, bien tirantes, ¿ya? Si
se me sueltan un poquito, giro la ruedita, ¿cierto?, de los costados y lo aprieto, hago que esto esté muy apretadito, no puede quedar suelto. Ahí se sigue apreciando, ¿cierto?, donde subimos y bajamos para pasar nuestras hebras. Ahí ya llevamos llevamos como 3 pasadas. Así, y vamos apretando. El peine yo no lo cambio, siempre queda en el centro, ¿ya? Aquí son las urdiembres que voy subiendo y bajando, las voy subiendo y bajando con el ñereo. El ñereo es el que me está haciendo ese trabajo de ver el tema del dibujo. Ahí ya está terminada nuestra trama de dibujo. Cómo yo debiera llevar mi anotación en las cafés, las verdes y después el dibujo. Y decir de qué color es mi dibujo, porque ahí yo el dibujo lo hice en verde. Yo podría haber cambiado a un color rojo, rosado, cualquier otro color, podría haber hecho ese dibujo, ¿ya? Pero para hacer ese dibujo yo por lo menos tengo que tener una trama antes, tengo que tener conectada la trama que cambio de color con ese dibujo, ¿ya? Tengo que haberlo cambiado antes. Ya. Ahí mostramos, ¿cierto?, cómo va quedando esas hebritas que van pasando de 4 en 4. ¿Por qué son 8? Porque yo tengo que completar, son 8 pasadas, una hacia el lado izquierdo, ¿cierto?, y las otras hacia el lado derecho. Con cada pasada me va a hacer un turrito en uno por medio. Por lo tanto, si yo cuento cada turrito, me tiene que quedar 4 pasadas, 4 pasadas, 4 pasadas, 4 pasadas. Y con 8 pasadas completas me quedan las 4 turritos. Ahí continúo con las tramas, ¿ya? Y en la tercera fotografía corté la lana verde, ¿ya? ¿Se fijan que yo pasé solamente un pedacito nomás de la lana verde? Ahí, en esa parte, corté la lana verde y dejé solamente un pedacito. No seguí más allá, porque ahí sobre esa lana verde es donde yo voy a colocar nuevamente mi color café. Ahí partí con mi café, ¿ya? Y ese pedazo que quedaron ahí juntas, un trozo, en esa trama, me quedaron un trozo de lana café con un trozo de lana verde juntas. Eso implica que ahí ya se unió la lana. Yo no hice ningún nudo sobre la lana, simplemente tomé un pedacito y lo puse sobre la otra. Esto es igual que poner un queque sobre un queque, ¿ya? Entonces, coloqué un trozo de la última parte de mi hebra y coloqué el inicio de la otra, una sobre la otra. Ojalá tener unas 6 u 8 urdiembres que compartan esa línea. Ahí ya se ve cómo va tomando cuerpo el tejido, ¿cierto? Está con el primer dibujo y vamos con las siguientes líneas. ¿Cómo va quedando esto? El tejido tiene un ancho de 50 centímetros, 20 centímetros de chasca, viene mi línea de cierre, tiene 4 centímetros la trama de 8 hebras de color café, tiene 1,5 centímetros la trama de color verde, tiene 2 centímetros el dibujo, que era el 4x4, que es el que estábamos pasando recién, ¿ya? Después vienen 2 centímetros de una trama de color verde, y después 2 centímetros, 4 tramas de color café. O sea, ahí si se fijan ustedes que yo lo fui pasando varias tramas, varios colores, 2 colores, pero le fui haciendo como un corte al tejido. ¿Por qué lo hice así y no tejí solamente de un color? Es para que ustedes vayan viendo que se pueden hacer cambios de colores, que se puede colocar una lana sobre la otra, que se pueden ir armando con distintos dibujos o diseños. Aquí vamos a iniciar, ¿cierto?, un segundo dibujo, ¿ya? ¿Por qué es importante ahora el monitoreo personal? Justamente por eso, porque las que vayan a hacer este tipo en Sharp, en el caso de Irma, va a ser un camino de mesa,
Irma, tú puedes hacer estos diseños en tu camino de mesa, ¿ya? En el caso de Ingrid, no va a poder hacer los dibujos, pero sí en tu próximo trabajo tú puedes hacer algún diseñito en forma personal, porque el segundo trabajo va a ser un bolso, así que ese no va a llevar diseño de punto el bolso lleva solamente diseños de dibujo, ahí vamos a trabajar solamente con dibujo, ¿ya? Se toman dos hebritas, las dos hebras juntas, que vienen desde una línea y una de un orificio, ¿cierto? Que ahí se puede apreciar en la fotografía, ¿cierto? Y se toman las dos siguientes, que es también de un orificio y una en las que siguen. También ahí tengo el peine en el centro. Yo no lo muevo del centro. Cada vez que voy a hacer estos puntitos, lo dejo ahí en mi centro para poder hacer mejor mi trabajo. Tomo con una mano dos hebritas, con la otra dos hebritas, y le doy un giro. La de abajo, la que estaba a la orilla, que es la beige, ¿se fijan? Pasa por debajo y queda arriba. En este caso, si estaban juntitas, por ejemplo, están todas igual que en el peine, pero la paso por debajo, la paso arriba y pongo mi ñereo para marcar, para poder después hacer una abertura ahí. Si se fijan, el beige pasa por debajo, ¿cierto? El café va a quedar abajo, el beige va a quedar arriba. Todas mis líneas hago lo mismo hasta terminar, hasta el final, y voy colocando el ñereo. Ahí así va quedando, así se va abriendo, y así va colocando, ¿cierto?, el ñereo. Uno después con el tiempo tiene práctica y lo hace con una sola mano, este envolver de lana, tomarla, la de abajo y pasarla hacia arriba, lo hace solamente con una mano y con la otra mano va pasando el ñereo. Ya sea de izquierda o derecha, ustedes tienen que ver cómo es lo que más le acomoda, ya sea, pero siempre con el que partieron es lo que tienen que terminar al final, o sea, no puedo partir una por abajo y después la otra le doy vuelta de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, ¿ya? Sino que partí desde la primera, que pasa por debajo y pasa hacia arriba, la tercera y la cuarta igual, ¿ya? De la misma manera. Ahí se va mostrando el dibujito, ¿cierto? Que pasan por un costado, la que está abajito, al lado, ¿ya? Así se ve desde arriba, ¿ya? El trabajo, se ven los hilos cruzados, cómo van cruzando. Mi peine no se bombeó del centro, quedó idénticamente, ¿ya? Abro con mi ñereo y paso la lana. ¿Cuál es aquí en mi dibujo? El pasar por esas lanitas cruzadas. Se hace una sola vez, ¿ya? En este caso. No como en el otro que pasamos 8 veces, ¿ya? Le hicimos 8 pasaditas. En este dibujo va solamente una pasada. Chiquillas, se ve súper complejo, pero a medida que vamos avanzando lo van a ir viendo de a poquito y con el monitoreo personal más fácil se le va a ir haciendo. Tomo mi ñereo, empujo y lo bajo. Yo veo cuán amplio necesito ese dibujo. Hay trabajos que ustedes pueden hacer, ya sea camino de mesa, piecera, cenefas de cortina, cortinas, eh, cubrecamas, ¿cierto? Todo lo pueden hacer con por ejemplo, estos puntitos. Este puntito lo pueden hacer, hacen este puntito, ponen 5 tramitas de corriente y después este puntito, 5 tramitas corriente, este puntito, 5 tramitas corriente. Yo después les voy a enviar una fotografía cómo puede ir quedando, ¿ya? Y queda muy, muy lindo, muy, muy bonito el último puntito que le acabo de mostrar aquí, ¿ya? Estos tejidos que van en esta parte, en esta sección, sirve para camino de mesa, cubrecama, el cubrecama en el caso de que tengan los telares más angostos, hacen 2 o 3 piezas iguales o más largas, las cortan, ¿cierto? Hacen líneas de cierre, las van cortando y después las van uniendo con agujita, con crochet, con lo que ustedes quieran, ¿ya?
Ahí vamos pasando, ¿cierto? Bajamos y veo hasta qué altura necesito yo mi trabajo. Donde está, se alcanza a ver poco, donde está puesta la mano, donde pasa esa virita, donde está puesta la mano, esa es la línea, el centro del dibujo. En la primera que está al lado de la fotografía, ahí ya se ve el dibujo que se hizo, después se volvió a pasar el café y después el verde. En la segunda fotografía es el avance del tejido y ya ahí nuevamente se volvió al otro dibujo de trabajo, que es el primer dibujo que hicimos al inicio. Por lo tanto, el dibujo que le acabo de mencionar, se ve una línea como no tejida, pero con un hilo en el centro. No sé si se alcanza a apreciar. Sí, se alcanza a apreciar. Ya, ese es el diseño. Después lo vamos a ver de más cerquita. Ya, ahí volvimos al mismo que habíamos hecho al inicio, es para hacer como un cierre del dibujo. Después vamos a tejer solamente tejido llano, solamente tramas comunes y corrientes, ¿ya? Volvemos a hacer ese diseño para poder cerrar la sección de dibujo de nuestro encharpe. Aquí, por ejemplo, vemos que si las hebritas llegan a quedarles corridas, ustedes toman con las manitos y pueden movilizar las hebras. Y aquí quise mostrarse, corrí algunas para que ustedes vieran cómo las movilicé y las junté un poco para que ustedes vean. En la fotografía número 2, ustedes ven que algunas están más juntas y otras más abiertas. Ya, ustedes pueden tomar con la manito una hebrita desde arriba y desde abajo y ustedes pueden movilizar esas hebras. No se preocupen si las hebras quedan muy juntas, ustedes las pueden movilizar, pueden incluso con un lapicito, las van moviendo para allá y para acá. Nunca tengan miedo de mover las urdiembres y nunca tengan miedo de mover las tramas. Las tramas y las urdiembres, recuerden siempre que ustedes son las que mandan el tejido, no el tejido a ustedes, ¿ya? Ahí vemos las tramas y las urdiembres, ¿cierto? Y nuestro puntito, el último puntito que ya va quedando, 2, 4, si ustedes se fijan, hay cerritos. Si nosotros contamos, por ejemplo, el primer cerrito de nuestro dibujo, que es la última fotografía, contamos 1, 2, 3, 4 hilitos que están de costado y 1, 2, 3, 4 el otro hilito de costado. Eso quiere decir que se pasó 8 veces. Y después tejido llano. Así se va viendo nuestro tejido. Ese es el puntito que yo les decía donde se doblaba la lana. Si se fijan que queda muy, muy bonito, por ejemplo, para una cenefa, unas cortinas, ya sea bajas de cama en la parte de la orilla, queda como un puntito abierto, un puntito caladito, ¿cierto? Y les queda muy, muy bonito. En el caso, por ejemplo, del blanco, queda muy elegante. En colores de un solo tono también. Aquí se los mostré yo cómo quedaba con distintos colores, ¿cierto? Así va quedando, permítame un poquito. Así va quedando, ¿cierto?, nuestro diseño de trabajo. Así se ve tanto el primer punto, que es donde está puesta la mano, y el segundo punto es donde va más arriba, donde pasan como las lanitas dobladas. Si se fijan en una orillita que queda como si fueran tomaditas un abanico, nosotros después igual tenemos que abrir esas hebritas. ¿Cómo va quedando nuestro trabajo al observarlo en las anotaciones? Queda así, dice que desde la chasca que teníamos 20 centímetros y nosotros dijimos que después teníamos la línea de cierre, teníamos más todos los dibujos, hasta donde yo terminé mi último dibujo. Partí primero con 8, el número 1 dice 8 tramas café, que es lo que partimos. Después dice
4 tramas verdes. Después hubo el dibujo, que era 4×4, que era el verde, el que pasamos, el que yo le decía, levantan 4, bajan 4, suben 4, bajan 4. Después venían 4 tramas de color verde. Después, en el número 5 que sale ahí, en rosadito, dice 4 tramas de color café. Después venía en el número 6, el que sale ahí, yo se los puse, si ustedes ven el papelito, dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que son 9 pasos que hicimos en este trabajo. En el número 6 dice un dibujo 8. Ese iba en color café, ¿cierto? A los lados trae los centímetros que trae cada trabajo y después los sumamos. Después viene el número 7, dice 4 tramas café. En el número 8 dice 4 tramas verde. En el dibujo, en el número 9 dice dibujo 4×4, que es donde terminamos nuestra secuencia, que era lo que yo le había mostrado aquí. Toda esa secuencia es lo que estamos nosotros viendo en este diseño de papel. ¿Cuántos centímetros tiene todo eso? ¿Ya? Contando entre la chasquita y todo el proceso del dibujo, tenemos 41,5 centímetros, o sea, estamos hablando de 42 centímetros. Toda esa es la primera parte. Después viene un tejido, donde están los asteriscos en el centro, viene el tejido de trama, que es el común y corriente, el pasar para un lado y después cambiar el peine, pasar para el otro lado, cambiar el peine, pasar para el otro lado, cambiar el peine, pasar el otro lado. Entonces, el proceso es, subo mi peine, paso mi ñereo, abro, paso lana, aprieto con el ñereo, saco mi ñereo, bajo mi peine, ¿cierto? Pongo el ñereo, abro, paso la lana, aprieto, saco mi ñereo, bajo el peine. ¿Ya? Es un proceso de varios pasos. Y en eso, después que yo, cuando llegue, tenga tejido, vamos a tejer bastante trama, tengo que contar. Antes, llevo más o menos, nosotros nos vamos a dar cuenta que tenemos que tener más o menos cerca de 41,5, que es la primera parte, al otro lado. ¿Cómo se marca? Cuando nosotros, como vamos a ir paso a paso, nosotros vamos a llegar para los avances hasta solamente el tejido de trama, ¿ya? Pasando el 9. Por eso esta semana es el monitoreo paso a paso en forma personal con cada una, cómo van a ir trabajando, para que después la otra parte, que es la parte espejo, para que el lado que acabamos de tejer sea idéntico al otro lado, yo tengo que marcar. O sea, yo ya llevo tejido un buen tramo de mi tejido y lo marco con una lanita. Y cuando llegue esa marca, ahí me empiezo a devolver con el 9, el 8, el 7, el 6, el 5, el 4, el 3, el 2, el 1 y mi chasca. Esto quiere decir... Luquiña, ven a ver un poquito aquí. Luqui, parece que ese, no sé si, ya. Yo no sé si dejo de grabar, ¿no? ¿No? No, dice, deja de... ¿No? ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Están ahí? Sí, sí, ya. Sí, está grabando también. Ya. Ya. Entonces empiezo con la primera parte que dice el 9, eso quiere decir que para el otro lado voy a partir con el dibujo 9, ¿cierto? Después voy a partir con mi trama color verde, que van a ser 4 tramitas, 4 hebritas pasadas, después 4 tramitas café, después el dibujo del 8, que es a cruzar la lanita, y así sucesivamente. Nosotros, como yo he ido hablando con cada una de ustedes, yo sé en qué va cada una. Parece súper complicado y súper complejo lo que acabo de mostrarles, pero como dentro de la semana vamos a ir paso a paso, ¿ya? Y vamos a ir revisando esto paso a paso con cada una, no se la va a hacer tan complicado. Ruth, no te preocupes, si va a ser fácil. ¿Ya? Va a ser fácil, ¿ya? Chiquilla, harto ánimo porque este es un trabajo que al principio cuesta, pero ya después no se van a dar ni cuenta que van a tener terminada su pieza, ¿ya?
Sí, hay Claro. videos de cada paso que yo acabo de explicar, ¿ya? Y Lucas me acaba de decir aquí bajo cámara que va a estar editando y va a estar subiéndolo a cada hora, ¿ya? Eso lo que pasamos por hoy día, ¿cierto? Yo sé que se ve complejo, chiquilla, se ve súper complejo, pero lo vamos a ir viendo, insisto, paso a paso. Yo sé que ya la Ingrid ya está como lista con iniciar, pero ella no va a hacer dibujo, no va a hacer diseño, ¿ya? Ella va a pasar solamente trama, va a trabajar con una trama de ida y vuelta, pero vamos a ir haciendo un trabajo que es a doble lana, por lo tanto vamos a ir pasando por la lanita por un lado, aquí voy a dejar de compartir. Acá de tener compartición. Y de grabar. ¿No? ¿Es de grabar también? Sí, de grabar. Ya.